Buenas tardes chicos, espero estén muy bien. Hoy les voy a hacer esta clasecita de forma virtual, esperemos pronto volvernos a ver. Esta clase tiene como fin hacer un pequeño recorderis y repaso de todo lo que trabajamos en el periodo para que asimismo puedan realizar un excelente taller evaluativo. Entonces lo primero que nosotros trabajamos fueron los verbos regulares e irregulares y así pudimos empezar a trabajar nuestros temas básicos que son el pasado en simple y el pasado en forma continua. Entonces acá nos están diciendo que básicamente los verbos regulares e irregulares en inglés son los que se forman añadiendo la ed al final para formar el pasado simple y la terminación ing en su forma pasada continua. Acá yo les estoy regalando una tablita de verbos donde nos están poniendo el verbo en forma infinitiva en un principio, luego nos están poniendo el verbo con el adjetivo en ing y por último nos están poniendo el verbo con el adjetivo en terminación ed. Entonces, forma infinitiva, pasado continuo, pasado simple. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, share me significa encantado, encanto. Con la terminación ing ya se lee encantado. Con la terminación ed se lee encantó. Share me, shareming, sharemet. ¿Listo? Entonces, todos los verbos en forma infinitiva es el verbo estándar. Caminar, saltar, jugar, comer. Con la terminación ing, ese verbo se transforma en la terminación ando. Por ejemplo, jugando, cantando, riendo. Y con la terminación ed, eso inmediatamente al pasado. Cantó, jugó, comió. Esa es la gran diferencia entre esas dos terminaciones. Entonces ahí les regalo esa tablita, si quieren y tienen la posibilidad de imprimirla, imprímanla para que la tengamos en nuestro cuaderno, nos puede servir mucho. Bueno, aquí ya vamos en el past simple en ed, pasado simple en terminación ed. Se utiliza para referirse a las acciones que se desarrollaron en el pasado. La estructura de la oración es similar a la del presente, únicamente que se utiliza el verbo principal en su forma pasada, agregando la terminación ed. For example, she listened to music. Ella está escuchando música, está en presente. She listened to music. Ella escuchó música. ¿Listo? Entonces ahí está la diferencia, tanto del pasado simple como en el presente. Ahí les resalté el verbo listened, listened, para que lo tengamos en cuenta cuál es la diferencia. La forma pasada es igual para todos los pronombres. ¿Cómo así? Independientemente del pronombre que me acompaña el verbo y forme la oración, siempre todos los verbos van a tener el ed al final. Eso no va a cambiar. Reglas de los verbos en pasado simple. Estas se les hacen el favor y las estudian y se las aprenden bien porque estábamos un poquito confundidos con eso. Primera regla, se forma añadiendo el ed al infinitivo del verbo. Mírenlo acá. Ah, no, esa es la que estamos viendo. Si el verbo termina en e, entonces tan solo se le añade la d. Entonces acá tenemos el ejemplo de love, que como termina en e, solamente le añadimos la d y ahí ya quedó correcto. Si el verbo termina en i tras una consonante, entonces esta letra se transforma en i latina y se le añade el ed. Entonces, miremos el verbo. Carry termina en y, inmediatamente como está detrás de una consonante, esta se reemplaza por la otra i y se le agrega el ed. ¿Qué pasa si esa y estuviera detrás de la a y esta r no estuviera? Esa y se queda igual, no se tiene que cambiar. Únicamente se cambia cuando termina después de una consonante. Eso nos dice la regla. Si el verbo está formado por una sola sílaba con una sola vocal y termina en consonante, entonces esta consonante se dobla y se le añade la terminación ed. Acá lo estamos viendo. Stop. Es de una sola sílaba, termina en consonante, entonces ¿qué debemos hacer según la regla?
Duplicamos esa consonante y agregamos la terminación ed. También se dobla la última consonante de los verbos de 2 o más sílabas si esta tiene 2 vocales pero finaliza en una única consonante. Lo mismo, si también se dobla la última consonante de los verbos que tienen una o dos vocales pero terminan en L. Entonces acá está. Admitted termina en consonante, tiene 2 vocales, entonces se le duplica la última consonante y se le agrega el ed. Cancel termina en L, se le duplica la última consonante y se le agrega el ed. Past continuo, ing y ang. Pasado continuo, terminación ing. El pasado continuo se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado. Como el presente continuo se forma con el verbo to be, este verbo auxiliar es was y were, y en el verbo la terminación ing. ¿Listo? Entonces acá sí juegan los pronombres. Para el pronombre I'm, he, she, yo voy a utilizar el was. Para el pronombre you, we, they, yo voy a utilizar el were. ¿Listo? Eso ténganlo muy presente. Los pronombres y el was y el were. Forma negativa de los verbos. Bueno, antes de continuar, me devuelvo acá. ¿Cómo vamos a hacer esa palabra? Entonces, primero va el pronombre, después va el complemento was, were, después va el verbo con la terminación ing y después va el complemento directo. Por ejemplo, I was eating apple yesterday. Yo estaba comiendo manzana ayer. Porque así, primero va el verbo, después va primero va el pronombre, después va el verbo, este es el verbo to be, pero en forma pasada. Después va el verbo con la terminación ing y por último va el complemento directo. Nos están diciendo que el pasado continuo es un momento específico en el pasado. Si yo solamente digo I was eating apple, yo estoy diciendo yo estaba comiendo manzana. ¿Pero cuándo? No me está dando un momento específico del pasado. Por eso agregué yesterday. Quiere decir, yo estaba comiendo manzana ayer. ¿Listo? De esa manera es el pasado continuo. Ahora sí, la forma negativa del pasado continuo. La negación se forma añadiendo simplemente el adverbio not entre el verbo to be, como lo decía, was, were, que significa estaba, estaban, y el verbo principal de la oración. La estructura: sujeto más el was y el were, el not y el verbo con la terminación ing. ¿Listo? I was not singing. Yo no estaba cantando. He was not singing. Él no estaba cantando. ¿Listo? Falta el gerundio, que es la terminación. Entonces, falta el complemento directo. ¿Listo? En ambos. Puede ser I was not singing in the party. Yo no estaba cantando en la fiesta. ¿Listo? Algo así. Algo así no, es así. Ahora el past continuo in interrogative. Pasado continuo en interrogativo. Para construir la interrogación simplemente se invierte el verbo was, were y el sujeto. ¿Cómo así? Ahora yo no empiezo por el pronombre, sino que empiezo por mi verbo to be. Was, were más el sujeto, que es el mismo pronombre, más el verbo con la terminación ing y el gerundio con el interrogativo. Si la interrogación tuviera una particular interrogativa, la estructura sería sujeto más verbo con la terminación ing más el were. Entonces acá, what were you singing? ¿Qué estabas cantando? Es muy diferente a decir was he singing? Was he singing? ¿Estabas tú cantando?
es muy diferente a lo que está diciendo. Entonces son las dos formas de la interrogación. Entonces acá, primero, verbo to be, was, were. Was, sujeto, was you, y verbo con la terminación ing. Was you singing? ¿Estabas tú cantando? A lo que me están diciendo acá, la particularidad interrogativa. What were you singing? ¿Qué estabas cantando? ¿Listo? Entonces vamos a tenerlo pendiente. ¿Listo, chicos? Eso fue todo. Ahora vamos a solucionar nuestro taller evaluativo, muy juiciosos, y espero les vaya excelente a todos. Bye bye, see you soon.